Hola, ¿qué tal? Iniciamos una nueva emisión de Mundo 2020, nuestro espacio de análisis de la actualidad mundial aquí en Cubavisión Internacional. Soy Nora Becerril y le doy la bienvenida. Les comento que las victorias de Keiko Fujimori en el Perú y de Abelardo del Espriel en Colombia reforzaron el avance de la derecha en América Latina. Sin embargo, el mayor desafío para esa tendencia aún está por delante. Brasil celebrará elecciones presidenciales el próximo 4 de octubre y el resultado definirá si el giro político regional termina de consolidarse o encuentra su principal freno. Proponemos hoy pasar revista a lo acontecido en materia de elecciones presidenciales en la geografía latinoamericana en lo que va de 2026 y qué escenario podremos esperar cuando se realicen las del gigante sudamericano. Y contamos para ello con la presencia en esta ocasión del licenciado Pavel Alemán, analista y profesor de la Universidad de La Habana. Bienvenido, un placer como siempre. Gracias. Bien, profesor. Tras las recientes elecciones presidenciales latinoamericanas, en 12 países ya gobierna la derecha en sus diferentes variantes y se consolidan los modelos de mano dura en seguridad, el recorte de derechos de las mujeres y las minorías, y también hablamos de alianzas bajo la estela del mandatario estadounidense Donald Trump. ¿Qué valoración general nos puede transmitir sobre este enunciado antes de entrar en detalles sobre los resultados específicos en los comicios en Colombia, Perú y Costa Rica? Mira, primero te agradezco la invitación para venir a hablar sobre estos temas aquí en Mundo 2020. Yo creo que hay una visión un poco sesgada sobre lo que está sucediendo en América Latina. Creo que en efecto el hecho de que Donald Trump esté en la Casa Blanca tiene una influencia, un impacto en esta oleada de nuevos gobiernos conservadores en la región. Pero a mí me parece que desborda el mandato de Donald Trump. Yo creo que esto es expresión de la concertación de alianzas y de intereses de la derecha a escala global. Fíjense que la derecha europea también tiene implicaciones en los procesos electorales en América Latina. Y además hay una concertación estrecha entre los gobiernos de derecha en la región. De manera que cada vez que se produce un proceso electoral hay un respaldo detrás que tiene implicaciones en el voto electoral. Lo hemos visto en el caso del voto de las comunidades peruanas en la Argentina y en Estados Unidos en las elecciones en Perú. Lo hemos visto incluso en el voto que se produjo también en el exterior en el caso de las elecciones en Colombia. Hay evidentemente una influencia y esto creo que va a ser un proceso que vamos a ver más allá del final del mandato de Trump. Es decir, esta vez la derecha también tiene como un punto fuerte que se está apoyando sobre los errores que han cometido los diferentes gobiernos dentro de la amplitud que tiene la izquierda. Han hecho uso y abuso de esos errores, ¿no? Los han magnificado, pero lo cierto es que los han utilizado como una parte importante de su campaña electoral. Es decir, estamos hablando de procesos electorales en la región donde también hay de alguna manera una manifestación de un voto castigo. ¿Hablamos quizás de una ola monolítica o estamos ante un reacomodo sistémico impulsado por el cansancio social tras años de crisis económicas, de migratorias, de inseguridad? O sea que la derecha ha sabido leer el malestar y ofrecer respuestas simples en cuanto a alineamiento con Washington. Sin embargo, hay diferencias notables entre la derecha tradicional, diríamos como la de Costa Rica, y la ultraderecha populista como la de Colombia o de Perú. Entonces puede decirse que lo común en este caso es el giro puntivista y la subordinación a los intereses de Estados Unidos en la región, pero tal vez con velocidades y matices. No estamos hablando de procesos que sean calco y copia. Por supuesto que responden también a intereses específicos de cada país, a realidades específicas de cada país. Ahora, hay una cosa que yo creo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y es que mientras la izquierda en muchas ocasiones tiene muchos obstáculos que no son propios de su naturaleza, sino que son de orden sistémico para poder gobernar, y a la par yo creo que se involucra a veces en problemas que lo retardan, que lo demoran,
en su gestión de gobierno, la derecha trata de encontrar un campo expedito, en este caso imponiendo de manera directa su plan de gobierno. Son gobiernos en una buena medida autoritarios, son gobiernos que no van a dudar en usar al sistema judicial para perseguir al liderazgo político de los movimientos sociales populares dentro de esa amplia concepción que es la izquierda, que la izquierda no es solamente partidos políticos, pero por otro lado son gobiernos que van a abrir el mercado de sus países al capital extranjero sin restricciones de ninguna naturaleza, incluso sin restricciones de carácter ambiental, que debería preocuparles. Y son gobiernos que van a hacer uso de la fuerza policial, es decir, de las fuerzas de seguridad, incluso de las Fuerzas Armadas, para reprimir cualquier tipo de intento de protesta social. Entonces, yo creo que ellos no van a tener ningún tipo de impedimento de orden moral o jurídico para hacer esto. Pavel, entremos ahora a profundizar en cada uno de los resultados. Le propongo comenzar por Perú, cuyo balotaje de segunda vuelta del pasado 7 de junio dejó como saldo la victoria de Keiko Fujimori por muy estrecho margen, a su juicio. ¿Qué representa para la nación andino-amazónica el retorno del fujimorismo al poder? Bueno, en todo caso, el retorno del fujimorismo a la presidencia. Yo creo que el fujimorismo hace años no abandonó el poder político en Perú. Lo ha controlado a través del Congreso, antes cuando era unicameral, ahora el Congreso es bicameral en el Perú. Pero si uno ve la forma en que algunos presidentes que estaban siendo muy cuestionados por la sociedad peruana se mantuvieron en su cargo pese a la protesta social, o la manera en que abruptamente salieron de su cargo y luego transitaron hacia procesos judiciales donde en la mayor parte de los casos terminaron siendo acusados, condenados y están en prisión actualmente. Está relacionado con los tiempos políticos que determinó el fujimorismo, hasta dónde le era útil que estuviera alguna persona ocupando el cargo más importante del sistema político peruano, o en qué momento determinaron que ya no era conveniente y por lo tanto había que producir un cambio. El fujimorismo estuvo detrás de todos esos procesos. Por eso decía, ellos no abandonaron el poder político hace mucho tiempo. Ahora lo que controlan de manera orgánica y en la figura además de Keiko, que quién mejor que ella, que ya desde el mandato de su padre tenía presencia en la política peruana. Recordemos que su mamá, Susana Iguchi, abandonó tempranamente su posición como primera dama a partir del divorcio con Fujimori, y ella sí vio muy de cerca la forma de obrar de su padre, que fue un gobierno populista, que fue un gobierno muy autoritario, aunque utilizaba, yo creo, que la violencia de manera, yo diría, bastante concentrada en determinados grupos sociales en la realidad peruana. Hace unos días atrás se invocaba, por ejemplo, el caso famoso del asesinato de estudiantes y un profesor en la Universidad Nacional de Educación en La Cantuta, que no fue el único, ni ese, ni el caso de Barrios Altos. Yo creo que lo más explosivo de todo el periodo de gobierno de Fujimori fueron dos cuestiones, ¿no? El caso de la esterilización forzosa, sin su consentimiento además, de más de 300.000 mujeres de los pueblos originarios, y en segundo lugar la forma en que controló una parte importante de la sociedad peruana a través de coimas. Es decir, una sociedad donde la corrupción está internalizada de una manera brutal. Y Fujimori usó eso a su favor. Y claro, lo hacía a través de su personero, que era quien dirigía en aquel momento el órgano de inteligencia que existía en aquella época, que era el Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN. Sí, claro, y es que Keiko Fujimori representa la continuidad de un proyecto autoritario con un rostro institucional, o sea que más allá de su apellido, consolida una cultura política donde el Poder Ejecutivo, podríamos decir, que se concibe como un espacio de control, o sea, pudiéramos afirmar control militar, judicial, mediático.
Entonces, ¿esto podría representar un retroceso histórico o en participación ciudadana? Bueno, es un retroceso grave en el tiempo. Evidentemente, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación estableció en su momento, en la larguísima revisión histórica que hizo del conflicto armado interno en el Perú y el costo social y humano que tuvo, estableció las responsabilidades claramente en el periodo de Fujimori. Es decir, que no abarca todo el periodo, pero sí tenía un peso importante, incluso en el control sobre instituciones como las Fuerzas Armadas. No se habla mucho, por ejemplo, de los oficiales en las Fuerzas Armadas que supuestamente se suicidaron o murieron en circunstancias, vamos a decir, no esclarecidas, como tampoco se habla de los oficiales, incluso altos oficiales de las Fuerzas Armadas que tuvieron que exiliarse del Perú y terminar su vida siendo taxistas en la Argentina. Sí, esto tuvo un costo alto también para otras instituciones que se vieron implicadas. Ahora, habrá que ver también en qué medida la sociedad peruana acepta la presencia de un gobierno autoritario como el de Keiko Fujimori. Su padre tuvo en algún momento que salirse de la política peruana por la protesta social. Yo creo que en Perú hay una larga tradición de protesta social y yo creo que hay una etapa de movilización importante de sectores de la sociedad civil peruana que además entienden perfectamente lo que implica un nuevo gobierno de esta naturaleza, que es casi un retorno al pasado. Entonces, como ya vivieron aquella etapa tan oscura en la historia política del Perú, que fue la del padre de Keiko, saben a lo que se exponen ahora. Sí, estamos hablando de un Perú que ha sufrido las 2 últimas décadas continuos escándalos en torno a sus presidentes. Usted ya lo mencionaba, graves casos de corrupción, denuncias de abusos y criminalización de protestas sociales, vacancias, etcétera. Pudiéramos hablar de muchos ejemplos. Ahora, Keiko Fujimori puede romper con ello o lograr un gobierno estable, concluir su mandato, algo que, por supuesto, ya hemos dicho que no se ha conseguido en anteriores mandatarios electos. Bueno, la inestabilidad política en el Perú en buena medida se le debe precisamente al peso que ha tenido en la política doméstica peruana la presencia del fujimorismo. Habrá que ver si ahora esto no se expresa de otra manera. ¿Puede que termine su mandato? Puede que termine su mandato. ¿Puede que se interrumpa su mandato? Dependerá en buena medida de la voluntad popular. De la voluntad popular que además tiene formas de resistencia cívica contra un gobierno de esa naturaleza. Yo, en lo personal, no creo mucho en las promesas electorales de Keiko Fujimori. A mí me parece que tanto ella como reflejo de lo que fue su padre en la política, pretenden en ocasiones engañar a la sociedad a través de promesas electorales que finalmente nunca cumplen. Aunque el padre siempre fue muy amante de hacer una política a través de dádivas con determinados sectores, que después otros políticos peruanos retomaron para hacer campaña también. Y el fujimorismo además no es solamente fuerza popular, eso en algún momento creo que lo hemos conversado. Hay otras fuerzas políticas presentes en el Congreso peruano cuyo origen se remonta precisamente, el origen de sus principales políticos, a la época de Fujimori. Por eso el fujimorismo tendría quizá una expresión más ampliada. Pero de todas maneras hay también algo que es real. El Congreso en el Perú, como una institución política relevante, ha perdido peso específico, ha perdido legitimidad, ha perdido reconocimiento de la sociedad peruana. Es decir, este gobierno de Keiko Fujimori está comenzando también poniendo los pies sobre un pasado reciente donde esa legitimidad cada vez es menor. Entonces, ¿cómo se gobierna en esas condiciones? ¿Se gobierna a espaldas de lo que está sucediendo? ¿Se gobierna a espaldas de la realidad y del pasado reciente? ¿O simple y sencillamente se pretende hacer una reforma política? Quizá a Keiko le saldría mejor, como no le ha salido a la oposición peruana,
incluida la izquierda diversa y fragmentada que existe en el Perú, zanjar un asunto, un viejo tema, que es la Constitución vigente, que es de 1993, pero que tiene un origen ilegítimo. Quizás ella podría llevar adelante, por ejemplo, para quitarse ese lastre político de encima, una constituyente que dé origen a una nueva constitución política como parte de un proceso de modernización desde el punto de vista jurídico. Pero no sé si esto estará entre sus intereses. O sea que está bien difícil en medio de la desaprobación popular, de la desaprobación ciudadana, y estamos hablando de un Perú que está más activo y, por supuesto, más conectado, que conoce realmente de lo que quiere. Profesor, le propongo hacer una pausa y en instante volvemos al set para continuar evaluando los resultados electorales presidenciales en América Latina durante 2026. Ustedes, nuestros televidentes, no se vayan, que ya volvemos. Elecciones presidenciales en América Latina en el año 2026 es el tema de nuestra emisión. Pavel, retomamos nuestra conversación. Y es que el otro resultado de elección presidencial que dejó gran impacto fue la de Colombia. ¿Cómo evalúa usted el triunfo de Abelardo del Espriella, representante quizás de la más recalcitrante extrema derecha durante los últimos años? Y ya habíamos conversado sobre este tema en una anterior emisión. Bueno, si fuera a hacer una síntesis, el triunfo de Del Espriella es una derrota para los proyectos políticos que intentan lograr a través de la negociación y de la reinserción de los actores armados la paz en ese país. Definitivamente no solamente involucra esto al pacto histórico, sino que involucra a otras fuerzas que tienen en ese sentido una convergencia política de intereses con el pacto histórico. Pero por otro lado, el triunfo de Del Espriella es el resurgir de una extrema derecha que había sido muy visible con el uribismo por años. Y de alguna manera eso ya lo estamos viendo ya, es decir, en la posibilidad de que quien dirija el Congreso colombiano sea precisamente el Centro Democrático. Algunos interpretarían como que esto sería una derrota política para Del Espriella, pero yo lo dudo mucho, todo lo contrario. Yo creo que a pesar de que pueden haber roces entre Del Espriella y Uribe, yo creo que hay más intereses comunes que otra cosa. Entonces, es parte precisamente de ese cambio del mapa que configura los gobiernos según sus tendencias políticas en la región. Casi se ha vuelto totalmente el mapa de color azul. Y no es cualquier país Colombia, insisto en esto. Colombia es un país importantísimo en la región, sobre todo en términos de seguridad para Estados Unidos. Es probablemente el aliado más estrecho que ha tenido por muchos años en esa dimensión en particular de la política. Así que el retorno de una derecha muy alineada con Estados Unidos, que quizás responde también a una de las viejas doctrinas de política exterior que hay en Colombia, que es la de Respice Polum, ¿no? Que ellos lo tienen bien reconocido así, indica que sea en el gobierno de Trump o quizás en el próximo gobierno va a haber un estrechamiento de intereses, un acercamiento notable entre Estados Unidos y Colombia. ¿Y será que con el discurso antiizquierdista que ha mantenido desde las cuestiones antes de las elecciones, se propone entonces un ataque o dejar de tener el control de paz en la misma Colombia? ¿Pudiéramos decir esto? Mira, recientemente el secretario de Estado, Marco Rubio, presentó un informe que en buena medida es una construcción dedicada a construir un pretexto de amenaza en relación con Cuba. Sin embargo, llama mucho la atención que no está dedicado exclusivamente a Cuba, está dedicado a toda la izquierda a escala continental. En Colombia también, no solamente porque ahora, por primera vez,
en su etapa republicana Colombia ha tenido un gobierno de izquierda, sino porque ha habido fuerzas políticas, actores de izquierda en ese país por años. El conflicto armado interno en buena medida responde a la presencia también de esos actores que actuaron con un sentido de autodefensa legítima, de protección de su vida, desde la época previa al asesinato de Gaitán. Es decir, estamos hablando de un conflicto armado prolongado por más de 70 años, quizás el más antiguo del continente. Entonces, esto definitivamente va dirigido contra todo aquel actor político que provenga de los sectores populares con una inclinación al progresismo, ¿no?, o hacia la izquierda dentro de esa amplia composición, y yo creo que aquí va a ser criminalizada también la izquierda en Colombia. Ya no me estoy refiriendo ya a la insurgencia armada que está representada por varios actores. No, estoy hablando concretamente de aquellos actores que desde la legalidad, desde su posición en los partidos políticos o en otros actores como los movimientos sociales, públicamente desafían a los intereses de la oligarquía colombiana y tratan de presentar un proyecto coherente de país, pensado en términos diferentes, pensado en términos de inclusión social. Es decir, a esos actores son a los que van a atacar. Además se ve un discurso en algunas ocasiones antifeminista, algo muy diferente a Costa Rica, que eligió una mujer para gobernar el país en los próximos 4 años. Hablo de Laura Fernández, líder del Partido de Centro-Derecha del Pueblo Soberano, la misma organización del presidente saliente Rodrigo Chávez, quien, por cierto, asumió los ministerios de la Presidencia y Hacienda. Entonces, ¿qué representa este mandato de una figura aliada o afín al actual presidente estadounidense Donald Trump para la subregión centroamericana? Mira, yo creo que aquí habría que hacer una digresión. No necesariamente la elección de una mujer en un alto cargo público implica necesariamente una identificación o un alineamiento con el feminismo. Yo creo que también hay mujeres que desde la política tienen una perspectiva muy conservadora de la sociedad y de la vida. Definitivamente ha habido cambios políticos importantes en Centroamérica, no solamente de Costa Rica, estamos hablando de Honduras también. Y yo creo que Trump ha intentado realinear la mayor cantidad de gobiernos posibles bajo la órbita de Washington, con la intención de poder hacer viables sus proyectos de carácter económico, pero también la visión de política exterior y de seguridad de Estados Unidos de una manera consolidada en la región, que yo creo que sería coherente con la visión panamericana del monroísmo de hace 200 años. Eso que ellos intentan ahora decir que es el corolario Trump a la doctrina Monroe, y que en la realidad Trump no ha inventado nada nuevo, eso existe hace 200 años. Y además que Costa Rica es una sección democrática y pasiva de la derecha en Centroamérica, pudiéramos decir algo así. Bueno, es que responde a una realidad nacional diferente a la de otros países. Es decir, no ha habido, digamos, esos niveles de confrontación social que hay, por ejemplo, en América del Sur o que hay en otros países de Centroamérica. Las elecciones presidenciales de Brasil definirán si el avance de la derecha en Latinoamérica se consolida o encuentra un freno. A menos de 3 meses, Lula da Silva aparece como favorito para lograr la reelección. ¿Cuál es su previsión sobre el actual escenario político-social brasileño? ¿Y podrá Lula vencer a sus contendientes, en particular al senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro? Mira, yo creo que todavía es muy prematuro estar anunciando vencedores en esa elección. Del lado del bolsonarismo hay fricciones y hay fracturas en su interior. Pero Lula tampoco tiene un camino fácil. Lula tiene el peso del desgaste político, ya de este tercer mandato que tiene, la edad avanzada, los problemas de salud. La diferencia realmente en las encuestas entre él y Flavio Bolsonaro son mínimas, incluso de cara a una posible segunda vuelta.
y yo creo que todavía falta por ver cuáles van a ser las alianzas que se van a concertar de cara a la elección. Que eso de alguna manera quizás nos brindará un poco más de claridad sobre cuál podría ser el resultado electoral. Pero yo no creo que en este momento ninguno de los dos tenga garantizada la presidencia del país. Es decir, es la percepción que tengo, y también creo por otro lado que en buena medida cualquiera sea el gobierno electo dependerá la viabilidad de ese gobierno, el nivel de fragmentación política que existirá en el legislativo brasileño, que como todos conocemos tradicionalmente tiene esa capacidad para tener presencia de muchas fuerzas políticas en su interior con cuotas de participación muy importantes. Entonces, Pavel, hay que esperar resultados, esperar un poco más de tiempo para dar otras conclusiones, ¿sí? Yo creo que sí, más cerca de las elecciones. Bien, muchísimas gracias. Estos son los temas de hoy. Qué bueno tenerlos siempre en nuestro espacio de Mundo 2020. No, les agradezco a ustedes. Más adelante continuaremos hablando sobre estos temas. Y hasta aquí nuestra emisión de hoy. Hemos recorrido el mapa electoral latinoamericano con sus luces y sombras, victorias de la derecha en Perú, Colombia y Costa Rica, y además la mirada puesta en Brasil. Lo que queda claro es que la región vive un momento de redefinición ideológica donde las urnas reflejan no solo preferencias políticas, sino también miedos, esperanzas y posibles fracturas. Los invitamos a seguirnos, a profundizar en estos temas y a mantener una mirada crítica sobre lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Los esperamos, como siempre, en la próxima entrega de Mundo 2020, aquí en Cubavisión Internacional.